Patasinos de pie ante el mañana, exclamemos con todo fervor, nuestro pueblo pujante es más rico que las fiestas del audio metal. Patasinos de pie ante el mañana, exclamemos con todo fervor, nuestro pueblo pujante es más rico que las vetas del audio metal. Ha nacido con la independencia a ser grande y brillar como el sol, demostrando su amor a la patria con el púrpura, el verbo y la acción. En su ruina se encierra el pasado y el testigo de grandiosidad, y en su río, lagunas y cumbres, el presente cual surco de paz. Tallabamba, Patás, Bulbilullo, Huancas, Patas, Guarilla, Rondón, y Azurcay, Santiago de Chaya, Guayoquilla, Taurica y Tarcón, con distritos vibrantes de vida, bellos climas de diversidad, que en sus danzas de guaris y payas reivindican la peruanidad. Le afirmemos con fe el juramento de ser grandes como el Marañón, y en espigas de trigo y cebada hacer nuestra la prosperidad. Construyamos la escena del tiempo con la estirpe de la eternidad, escupiendo en el frontis del cielo como hijos del nuevo Perú. Patasinos de pie ante el mañana, exclamemos con todo fervor. Buenas tardes a todos. Es un placer darles la bienvenida a este coloquio sobre la criminología. Hoy nos reunimos aquí para explorar un tema crucial que nos interesa a todos nosotros, la criminología en la provincia de Patás, dentro de la región La Libertad. Este coloquio nos ofrece la oportunidad única para poder analizar las últimas investigaciones, compartir diversos puntos de vista y fortalecer el diálogo entre expertos y muchos puntos más. Mi presente, Abad Campos Jimena, seré hoy la monitora. Participé en el encuentro de líderes del año 2023 y en el 2024 y soy policía escolar en mi aula. Presentaré a mis siguientes panelistas. Empezamos por Elizabeth Acuña, ex alcaldesa de nuestra institución educativa, seleccionada para la única preuniversitaria UNT ubicada en el distrito de Parcoy, ex participante del encuentro de líderes de este año 2024 y actualmente seleccionada para la beca 18. Mi siguiente panelista, Jordan Flores, participó en la FENSI, solicitado para poder pertenecer al COAL, ex participante en la UNEM y participó en el municipio escolar del año 2022. Mi panelista, Castañeda Caballán Kiali, es nuestra brigadiera general actualmente, lideresa 5 años consecutivos y ex teniente alcalde de Patás y ganó el primer puesto en la UNED. Mi panelista, Andrea Vélez Moro, seleccionada en los Juegos Florales en el 2022 y brigadiera general en el aula. Mi alcaldesa, Altaira Reyes, alcaldesa actualmente de la institución educativa, ganó el tercer puesto en el ensayo de César Vallejo a nivel regional en el año del 2022 y es integrante de la UNED. Somos un grupo de estudiantes preocupados por el campo de la criminología, quienes nos compartiremos juntos entre todos nuestros conocimientos. Bienvenidos.
criminología en la provincia de Patás. Este tema, que nos interesa a todos, nos obliga a mirar más allá de las estadísticas y a comprender las complejidades que subrayan a los delincuentes. Los asesinatos, la corrupción, los robos, las extorsiones a nivel nacional e internacional, como es el caso de Pacurri. Prepárense para este viaje sobre los materiales de los criminales, donde la lógica es crucial para la pasión y la justicia es el debate del área de la culpabilidad. Con la participación de todos nuestros expertos, este coloquio se convertirá en un espacio de análisis y sobre todo de búsqueda de muchas de nuestras respuestas. Este coloquio se llevará a cabo con la participación de cada uno de ustedes y tendrá duración mínima de 2 minutos a 5 minutos máximo por cada uno de ustedes. El desarrollo será de forma dinámica, así que entre todos nosotros intercambiaremos ideas. Ahora sí, pudimos analizar el fragmento sobre las huellas de la hidra. ¿Qué síntesis tenemos en cada uno de estos textos? Taira, te doy la palabra. Muchas gracias, Jimena. Bueno, en el caso de los síntesis de los diferentes libros que tiene la huella de la hidra, empezamos que tiene 3 partes, donde la primera parte, el primer libro siendo La ruta del delito. Bueno, este de acá consta principalmente de los diferentes robos y asesinatos que hubieron a través de la región de la Libertad, siendo el primer caso de Carlos Arroyo, este de aquí que se encontraba retornando de su trabajo cerca de la Plaza de la Libertad, pero lamentablemente sufrió un asesinato debido a un robo y también un atraco, recibiendo diferentes balazos, entre otros, uno de ellos en la cabeza. El segundo caso encontrándose con Edgar Velarde, el cual estaban trabajando tranquilamente y llegaron, y no solamente al robo, sino también acudiendo a la extorsión, siendo amenazado de asesinar a toda su familia, incluso a él mismo si no le entregaban todas las distintas pertenencias. Esto nos puede llegar a dar a entender que en realidad las personas son capaces de hacer lo que sea por sus necesidades, sus codicias, específicamente el dinero. Luego, pasando a los siguientes libros, en el cual son El rumor de guerra y Paquirri, que en este caso empezaré por el de Paquirri, el cual era un niño que fue discriminado y marginado por la sociedad, siendo un niño tan puro, pero debido a todas las cosas que lo acusaban, robos, que según él había asesinado, que él había mentido, esto le llevó de poco caer en la corrupción y volverse luego una de las mayores mentes criminales y siendo el fundador de los Malditos del Triunfo. Después de años, subiendo a lo que sería el Cojomane y Paco, 2 personas que hicieron una alianza por el poder y mantener la estructura de aquella organización que fundó Paquirri. Pero lamentablemente el Cojomane fue traicionado por Paco, siendo degollado y decapitado, siendo encontrado en su propia casa completamente desangrado. Esto nos va a entender que no importa incluso tu estatus social, que por más poder que tengas y si estás aliado, obviamente la persona va a querer lo mayor beneficio que tú tengas, aprovechándose e incluso llegando al asesinato de este mismo. Muy interesante lo que acabas de mencionar, Taira. Importante el tema que dijiste, que las amistades debido a la corrupción ya no existen. ¿Qué más podríamos aportar sobre este fragmento? Aquí te doy la palabra. Gracias. Bueno, yo continúo con el caso que es de Higle. Principalmente sus personajes son Félix Hernández Arenas, ex alcalde distrital de Chau, que pertenecía a una banda llamada Cagarachas. También Ismael Fernández, ex alcalde distrital de Ricardo Palma, también líder de la organización como se me llama. Roberto Torres, ex presidente también de Chiclayo. Nos estamos dando cuenta que tienen un poder y a la vez manejan otro, pero de lo malo, no de lo bueno. Bueno, el texto da a entender que las influencias de las bandas criminales en las elecciones, el autor argumenta que las bandas pueden usar un poder para controlar territorios y obtener beneficios, como la extorsión, y que pueden influir en las elecciones al movilizar a las personas para votar por ciertos candidatos. También menciona que las bandas pueden usar el dinero y la gente para apoyar a los candidatos. El autor incluye que es difícil encontrar un Higle más efectivo que los malévolos, que las bandas usan para influir en las elecciones. Conclusión, el Higle es lo principal que hay atrás sobre una junta directiva o una junta electoral, que se va dando en la corrupción tanto políticamente. También entra una frase que a mí me gustó mucho y me interesó para compartir
Los malditos de la esquina dominan la esquina y a todos los que en ellas habitan. La frase de entender que tú puedes tener el poder de aquella esquina que se me estaba dando y de estos casos que estamos hablando. Mi punto de vista de mí es que si una persona busca un trabajo, tiene que buscarlo hacerlo limpio y no suciamente como estos casos de acá, ya que perdemos ahí la interculturalidad entre otros labores, tanto laboral en los trabajos significativos que para todos son totalmente importantes. Interesante, y creo que todos nosotros estamos de acuerdo con la opinión de Alice. ¿Algo que puedas complementar, Elizabeth? Quisiera decir que respecto a lo que dijo Aline en el tema político, yo le doy totalmente la razón. Y respecto al tema político que ella me había mencionado, me hizo recordar a un texto muy importante que está dentro de las huellas de la Hidra, que se llama Juego de Tronos, que nos cuenta prácticamente 3 historias principales de diferentes alcaldes de diferentes distritos, los cuales tienen un conector en especial. En el primer caso encontramos Manuel Vigo, que es un alcalde electo del distrito de Cajamarca. La alcaldesa María, que es una alcaldesa electa del distrito de Lobitos, y el alcalde Elías Cuba, alcalde del distrito de La Victoria. En el primer caso del alcalde Manuel Vigo, nos cuenta que después de culminar su mandato y ser nuevamente reelegido, lo mataron de la manera más injusta y despiadada que se puede considerar, ya que este fue un gran alcalde honesto y justo para toda la población de Cajamarca, y que sin embargo su muerte fue algo miserable, ya que pese a todas sus buenas acciones fueron lo que lo llevó a que lo mataran, porque como sabemos los políticos justos, bondadosos y honestos no son para nada beneficiarios de la violencia criminal ni la corrupción. En el segundo caso, que es de la alcaldesa María del distrito de Lobitos, esta fue supuestamente miembro de la organización de los Lobitos, que era una organización delictiva prácticamente, y esta alcaldesa se había dicho que esta alcaldesa estaba dentro de esa organización. ¿Qué nos da a pensar prácticamente de los políticos que pertenecen a bandas criminales? Supone que los políticos tienen que hacer un cambio, no pertenecer en lo que está huyendo a su sociedad. Y también encontramos el caso de Elías Cuba, que fue el alcalde del distrito de La Victoria, que se rumora que es un caso de corrupción, ya que, como se sabe, a los comerciantes se les cobra cupos por su venta y todo eso. Y sin embargo, él lo que hizo fue acumular 25 millones de soles y guardárselo para él. ¿Quién no mataría por 25 millones de soles, no? ¿Qué nos da a pensar esto? Que prácticamente no podemos tener ningún líder político, porque si es un líder corrupto o delictivo, nos va a terminar afectando a nosotros como sociedad y también a otros valores que habían mencionado. En cuenta, si es un alcalde bondadoso y justo, va a terminar siendo asesinado, porque ahora, como sabemos, la cúspide de la sociedad es la delincuencia y otros valores. ¿Qué nos da a pensar esto? ¿No crees, Jimena? Sí, interesante. Ahora la justicia no reina hoy en día. ¿Alguien más quiere aportar algo? Complementando lo que acabas de decir, Elizabeth, otro de los casos de la Hidra también se puede mencionar algo así, es el que lleva por título Dormir en el suelo, en el cual nos hablan cómo ahorita la seguridad ciudadana se encuentra con un fin lucrativo, siendo que ahorita, por ejemplo, no les va a importar tu clase, si eres de clase baja, incluso si estás con una enfermedad muy crítica, ellos no les va a importar atenderte primero. Vas a tener que esperar, tal como fue durante lo del año 2022, que esperaban a la gente afuera de los hospitales, durmiendo incluso en climas casi que estaban apropiados para la humanidad. Y no solo eso, sino que a los congresistas más les importaba ver un partido de fútbol y pedir televisiones en lugar de atender estos casos, incluso de encargarse de la seguridad que necesitaban los ciudadanos. Excelentísimo punto que acabas de dar, Jordan. ¿Algo que quieras agregar, Andrea? Uno de los casos muy importantes de las huellas de la Hidra es contra el Astio, donde nos relata un momento familiar interrumpido por una llamada, la cual resalta la crudeza de la violencia y la injusticia. Una frase que quería también comentarles sería la siguiente: si la injusticia sirve para algo, que sea para acarrear. Lo que esto quiere decir es que no hay que perder las esperanzas frente a los problemas, que siempre hay que seguir adelante a pesar de las
intervenciones que podamos tener. Muchas gracias, Andrea, por argumentarnos y mencionarnos un punto muy interesante que pudimos encontrar en las huellas de la hidra. Taira, ¿algo más que quieras agregar? Por supuesto. También en otros temas que existen en las huellas de la hidra es entre ellos la piedra en el zapato, el cual tenemos de protagonista a Santiago. En este caso, todo se va a relacionar tanto como a la extorsión y a la negociación, ya que en esta situación Santiago se encuentra trabajando en su zapatería, tal cual dice en el título, la piedra en el zapato. Pero lamentablemente luego llegan a hacer un robo. Pero antes de iniciar prefirieron hacer una negociación. Entonces decían que si le daban, por ejemplo, la cierta cantidad de dinero, ellos se dejarían en paz tanto a ellos y a los diferentes locales donde tienen, por tanto como Puerto Centro, Puerto Rodeo, entre otros. Pero en una de esas, Santiago se dio cuenta de que incluso una de sus propias trabajadoras estaba ahí mismo. Esto incluso podría decir que la gente actualmente prefiere incluso más el dinero que a sus propios socios, a aquellos que ayudan a obtener el dinero, que les dan trabajo honradamente, siendo algo que perjudica a la sociedad. Y otros casos que tienen bastante relación, terminando con la primera parte y aparte iniciando con la segunda, son los socios y la temporada de circo, ya que en estos ambos se relacionan como ambos quieren subir al gobierno. En este caso, pasando a lo que es la temporada de circo, Freddy Logrado, este de aquí, es alguien que buscaba sí o sí subir al gobierno, de tal manera que buscaba subir su fama en la sociedad, haciendo tratos con diferentes empresas, también incluso llegándose a casar con la hija de un empresario bastante famoso para contar de llegar a tener la suficiente popularidad para subir al gobierno y también tener la suficiencia de los fondos económicos. Retornando a lo que es a los socios, en este caso Gómez siendo un empresario que estaba saturado en diferentes contratos y deudas al punto de llegar a la bancarrota, se ha hecho un trato con un grupo en el cual buscaba sí o sí salvar, y estos claramente le dijeron: nosotros nos encargamos de saldar de todas tus deudas y todos los contratos. ¿Cumplieron con su palabra? Efectivamente, lo cumplieron. ¿Pero a qué costo? Le pidieron que tenían todos los ingresos que tenga su empresa, el 40% iba a ir para aquel grupo, porque de cierta manera ellos buscaban ganar. Pero Gómez, como estaba tan acostumbrada a los tratos, a los contratos y siempre a obedecer cualquier fiel, solamente le tocó acatar, sin oponerse, sin hacer nada, porque de cierta manera se podría decir que es una causa y una consecuencia, porque él buscó que lo ayudaran, pero a cambio tiene que dar sí o sí la siguiente parte de su empresa. Prosiguiendo luego, para culminar con esto, pasamos al último libro que se encuentra de mi parte en las huellas de la hidra, el cual se le denomina Perderlo Todo. Esto de acá, el caso empieza con dos mujeres venezolanas y un hombre venezolano, donde estos aquí se encontraban en un tiempo de economía completamente inestable, que apenas les alcanzaba tanto como para un pan, un jabón o algo para comer, donde las personas que estaban encontrándose aquel día se ponían a reflexionar que fue tan duro su golpe de ellos en su país, que incluso llegar acá la gente a veces somos tan necios e incluso el gobierno no puede hacer nada, provocando que haya sido un golpe que sin poder ayudarlos a ellos, generando una crisis. Y imagínense poniéndose en su lugar de ellos, hacer todo lo posible para llevar un pan a casa o un pan para nosotros mismos y alimentarnos, para poder estar en las calles en paz, o sea, alimentarnos sin tener donde vivir y sin poder hacer nada nosotros, debido a que incluso siendo un fenómeno en nuestro Perú, la marginación, incluso aumenta bastante a nivel regional, a nivel distrital, provincial. Un ejemplo en lo que es Patás, digamos que venga un patasino en nuestra comunidad, se va a generar un conflicto total debido a la fama que tiene Patás y empieza claramente la discriminación. Excelentes puntos que los expertos nos dieron a conocer sobre las huellas de la hidra. Después de todo lo que hemos podido analizar, ¿qué aportes sobre los estudios de los puntos de vista en cuanto a la violencia podemos encontrar en las comunidades? ¿Alguien? A ver. Huellas de violencia en Yacuabamba y perspectiva de mejora como comunidad. Bueno, nosotros, los expertos acá, hemos analizado, hemos estudiado y el reportaje que es principal. ¿Te acuerdas, Elizabeth, que estábamos en el salón y justamente la profesora se puso a hablar sobre uno de estos casos, que hubo un asesinato, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos como con el rumor, le dijimos, ¿pero por qué? ¿Por qué se hizo esto? Pensamos que no era verdad. Pero déjame decirte que en Yacuabamba
violencia no es un rumor, es una realidad que afecta a todos. Yo les voy a explicar tanto psicológicamente, socialmente y legalmente. Todo se va a variar entre los casos que les vamos a contar. El primer caso, el robo de la señora de Amparo. Justamente un 26 de mayo de 2023, nosotros nos encontramos tranquilamente en el colegio y de la nada la bola pasó corriendo. Nosotros quedamos como que, ¿qué pasó? ¿No? Y pues nosotros quisimos averiguar un poco más del tema y justamente ya por estas fechas para saber lo que pasó y verdaderamente fuimos a hablar con la señora Amparo. Ella es comunera de acá. Nosotros entramos a su tienda ya que ella tiene una tienda donde vendía abarrotes, víveres y otras cosas. Nosotros entramos y tranquilamente le saludamos, le dijimos si podemos entrevistarla y hacer unas cuantas preguntas. Ella nos contestó que sí, ella estaba feliz porque en sí su caso no había llegado a lo profundo. Y nosotros nos sentamos, incluso nos dio café, me acuerdo, y le preguntamos cómo fue, qué pasó. Doña Amparo nos contó que aquel sábado, como cotidianamente, se levantó en su tienda y empezó a abrir, a limpiar algunos de sus productos. Y de la nada vienen dos jóvenes que le dicen: señora, buenos días, necesito aceite, necesito arroz, necesito pan y todas las cosas. Doña Amparo comenzó a listar las cosas y de la nada la cogen de la cabeza con una arma de fuego. Que le dicen: denme todo lo que tengas o te vamos a matar en este instante momento. Doña Amparo se quedó ahí constantemente como traumada, sintió el escalofrío que una persona que había sentido al estar apuntada de una arma. Doña Amparo dijo: cojan todo lo que quieran, pero no le hagan daño. Incluso se agachó y se tapó incluso la cabeza. Y dice que los jóvenes, uno estaba en la caja, se pudo probar algo de 700 soles tenía en ese instante para dar sus vueltos. Y los otros incluso cogieron víveres y se los llevaron. Bueno, lo del asalto habrá durado un aproximado de 5 minutos, incluso fue en la mañana, donde hubo gente y normalmente. Ellos salieron y doña Amparo se quedó aterrada y lo primero que hizo fue llamar a la ronda fue corriendo y ahí donde escuchamos el escándalo que se había dado. Y pues en este caso nos hablamos los profesores que tenemos que tener un poquito más de cuidado a quienes entran o cómo podemos separar un poco más. Bueno, después de este caso, que también lo compartimos con nuestros compañeros en el salón para poder explicarnos lo que verdaderamente pasó y no los rumores, nos vamos al segundo caso, el emboscado del mineral en la curva 15. Este es un caso que incluso pasó en Patas al Día y también hablado y evaluado por el expresidente Hernán Saavedra, que él nos comenta que como cualquier día uno de los minerales de la zona de Pomachay estaban subiendo por el sector la curva 15. Era el chofer mismo con un acompañante que era uno de los mineros. Incluso Elizabeth se acercó a preguntarle al alcalde, porque siempre que para por acá era Hernán Saavedra, que había puesto las encuestas, ¿no? Él cuenta que el chofer mismo, que gracias a Dios no lo mataron, pero sí ya no se encuentra aquí por el terror que tuvo. Ahí también entra la interculturalidad, como lo había dicho Taira. Entonces, hubo una camioneta con 6 jóvenes, 6 señores, la cual lo emboscaron, se pusieron al frente del camión y pues con la arma, todo con la arma. Le bajaron al señor que estaba en el camión y le dieron un ocaso a quedarle inconsciente. El señor se quedó en el suelo y ellos literalmente robaron el camión junto con todo el mineral que se iba a exportar para que lo analicen en masa y de ahí sacaran el oro. Nosotros quedamos como que en shock porque en sí hasta el camión se lo robaron y se analizó y fue un caso grave en lo que es Patas al Día. Luego nos vamos al tercer caso que también evaluamos y es que lo vivimos cotidianamente, que es la corrupción, el tráfico de drogas y pues la prostitución, que es aquí, porque sí, acá hay bastante de eso, y no solo en Yacuabamba, también en las distintas comunidades de nuestra provincia. Esto de acá lo pudimos ver nosotros mismos, ya que por la calle de la playa hay unos 4 bares, en donde hay más, es de las carreterías un poco más abajo, hay como aproximadamente 12 bares junto a los prostíbulos, en las cuales los viernes, sábados y domingos ya son los días seleccionados para que todas las personas vayan a tomar, a entregarse,
pudimos dar cuenta que a esas horas de la madrugada, hasta incluso en las amanecidas, ya estaban los borrachos tirados por las calles. Entonces, bueno, ellos se maniobraban nuestra imagen, como dice también Andrea, en lo que tenemos las esperanzas, pero siempre y cuando viendo nuestro lado de la realidad. Esto sí salió en Cuarto Poder. Me parece que en el 2015-2016 me entrevistaron y salieron encuestas incluso. Cuando ellos vinieron para acá y tomaron fotos, tomaron videos, Petamos también, ya que la mayoría de los bares y prostitución está en Petamos. Nosotros dimos con unas pruebas de que la mayoría también se enlazan con las enfermedades infectocontagiosas. Ahora, nuestro cuarto caso, que fue el análisis de un doctor llamado Jordan Tejado. Bueno, fue un día que había tocado la reunión de los brigadieres, y justamente la mayoría que éramos brigadieres, yo brigadier general, nos habíamos quedado un poco pactados sobre este tema, ya que él había hablado sobre las enfermedades infectocontagiosas. Nosotros decidimos preguntarle y que nos pueda ayudar un poco, llamamos a Jordan y a Andrea que no estaban, y le dijimos, nos puede hablar un poco más del tema, porque él había metido sobre los bares de acá y sobre las chicas. Y nos dio algo revelante y muy, muy interesante. ¿Qué fue? Él estaba haciendo análisis y estaba haciendo como encuestas. Es donde él baja y se da cuenta sobre todos los casos que le estaba hablando. Y en ello reúne a unas cuantas chicas, que fueron entre 70 chicas que trabajan acá ilegalmente, y les dice, ¿sabes? Puedo hacerles un análisis, quiero saber si ustedes se encuentran bien, quiero saber si ustedes están tan bien como psicológicamente y físicamente. Las chicas, algunas dijeron que sí y algunas dijeron que no. Ahora, fueron las 70 chicas a sacarse esos exámenes diagnósticos para comprobar si tenían las enfermedades infectocontagiosas. Y así es. Él pudo sacar que el 70% tenía VIH junto a otras enfermedades. Él se dio cuenta que esto era una suma totalmente grande, y cada vez que le daba los resultados a cada chica, las chicas se ponían a llorar y él era lo que veía eso. Y entonces él se dio cuenta sobre estas magnitudes. Y también que lo habló el rondero principal, que es don Rosy Castañeda, y el profesor Loyer, actualmente el presidente de la comunidad. Y pues él les preguntó a las chicas que por qué lo hacen, por qué lo siguen haciendo, y las chicas algunas decían que lo hacen por tema de necesidad de trabajo, porque algunas sí tienen sus hijitos, otras porque están en otros lugares, en otros países, y hasta incluso viene ahí lo que es el tráfico en personas. Y tiene la interculturalidad, porque las chicas ya no quieren regresar a sus países, así se olvidaron de sus culturas y entre otras cosas. Esos fueron los casos que hemos evaluado y hemos podido tomar los reportajes, y siendo realistas de nuestra comunidad con los campesinos de Yacuabamba. Impactante lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? En nuestra comunidad y en muchas más existen todo este tipo de corrupciones. Ahora, ¿cómo creen que obstaculiza la integración, como mencionó Ali, tanto en nuestra localidad y las dificultades en la construcción intercultural? Elisa, te doy la palabra. Pues, como bien había dicho Ali, no solo genera consecuencias físicas que llegan a dañar a nuestra población. Y no solo nuestra población, sino que toda la provincia de Patás, Pangoy, todo lo que somos en realidad nosotros, ya que llega a causar bastante un impacto muy profundo y negativo entre todos nosotros, ya que genera un ambiente de miedo y desconfianza. Como Alina había mencionado, y con propias experiencias personales, y como bien Ali había hecho las entrevistas que habíamos hecho en persona, no sé si se acuerdan, por ejemplo, de la señora Amparo. ¿Qué nos hace creer esto? Que yo formo mi negocio, por más pequeño que sea, y de la nada va a aparecer un sujeto armado a amenazarme, y 700 soles para amenazarme de muerte. Yo creo que es una cantidad bastante baja, porque me afecta a mí psicológicamente, físicamente, lo cual me genera miedo y desconfianza. Y si a mí nada más me generaría miedo y desconfianza, imagínense de las personas externas, que apenas al enterarse de estos casos llegan a sentir bastante desconfianza de lo que pueden hablar o de lo que les puede ocurrir, ya que como bien Alina había dicho, en el caso de las señoritas, ellas vienen por necesidades económicas. Muchas no vienen porque quisieran ser eso, sino porque tienen necesidades económicas y tienen familia que mantener en su país, lo cual son el caso de muchos jóvenes que vienen acá a trabajar, por ejemplo,
el caso de los jóvenes que han sido desaparecidos simplemente por el hecho de querer venir acá a trabajar. Vengo llena de sueño e ilusión de querer encontrar un trabajo, de ayudar a mi familia económicamente o de ser mejor y más grande persona, y a la semana de haber llegado me desaparezco. ¿Qué me da a entender esto? Sinceramente a mí me llega a doler bastante lo que estos casos de violencia criminal llegan a afectar a nuestra integración, porque nos hace desvincularnos de las demás comunidades, porque, por ejemplo, yo estoy acá en Yacuamba y sin embargo a mí me daría miedo viajar a Patás, porque dicen, en Patás ya han matado a cierta persona, han secuestrado a cierta persona, le han robado a cierta persona, y ni siquiera personas importantes. De hecho, con experiencias personales de una persona cercana a mí, me contó que una vez había viajado a Patás por temas de que quería comprar ciertos recursos que no se encuentran acá dentro de Yacuamba, y que apenas llegó y empezó un tiroteo. ¿Qué clase de perspectiva me da eso? De que a una persona cercana a mí le haya pasado eso y ni siquiera es una persona económicamente estable, sino que simplemente necesitaba comprar unos materiales para su negocio y no lo pudo hacer porque empezó un tiroteo y tuvo que huir, y encima las personas lo amenazaron y le dijeron que se vaya otra vez y no quería un plomazo en la cabeza. ¿Cómo me van a decir eso? A mí me da bastante frustración, incluso que yo no lo he vivido. Aparte de que también genera, toda esta violencia criminal genera la dificultad del acceso a lo más importante que considero yo que es la educación, porque nos hace tener constante miedo de que, por ejemplo, mi hijo esté yendo a la escuela y que empiece un tiroteo, y que de la nada yo en mi casa escuche noticia de que 15 niños acaban de morir en un tiroteo con armas de fuego, y entre uno de ellos está mi hijo. A mí me dolería bastante, además de que también afecta a la salud, un tema muy importante que había mencionado allí, y aparte también al empleo. Porque el empleo, como le había mencionado, algunos vienen con la esperanza de mejorar sus recursos económicos, porque dicen que en Patás hay trabajo, en Patás está la minería, en Patás está eso, que en Patás aquí en toquecitos se encuentra dinero, pero muchas personas externas llegan a pensar que en vez de dinero acá se encuentra la muerte. Aparte de que también nos genera desconfianzas políticas. Por ejemplo, nos hace creer de que nuestros políticos no nos ayudan, porque como había mencionado antes, nos hace pensar que los políticos buenos y justos son asesinados por ser eso, y que los políticos corruptos nos llegan a afectar más, aparte de que también generan prejuicios y estereotipos negativos, porque como les había mencionado, dicen que Patás es esto, que Patás es matanza, que Patás es pura muerte nada más, y nos dejamos tapar por esos prejuicios y estereotipos y no nos fijamos en lo que es realmente este lugar, que es un lugar lleno de hermosos lugares, que es belleza, que tiene culturas, tradiciones y costumbres. Por ejemplo, acá las Tres Lagunas es un lugar bellísimo que a mí me encanta visitar y que nunca dejaría de visitarlo, y sin embargo por el temor no podemos explorar los lugares y nos perdemos de la belleza natural que hay acá, demasiada belleza que nos perdemos simplemente por prejuicios y estereotipos, aparte de que también perdemos la interculturalidad, que como sabemos la interculturalidad es la comunicación entre otras culturas, y sin embargo la perdemos porque decimos no, esta persona ya es de tal lugar, y nos genera bastante desconfianza porque llegamos a pensar que por vincularnos con ciertas personas nos va a pasar algo malo, ¿verdad? Excelentísimos puntos que acaban de tocar, Elisa. Siguiente pregunta: ¿sobre qué consecuencias pueden producir la delincuencia criminal, en tanto en el aspecto de nuestra salud y en el aspecto de laboral? Jordan, te doy la palabra. Este al ser un tema muy hablado, y no solo por nosotros, sino que por muchos analistas, se convierte en uno de los temas más complejos y complicados de explicar. Si nos vamos a la salud, principalmente nos toparemos con dos aspectos, que son la parte psicológica y la parte física. En la parte física tenemos dos muy importantes, que son tanto lesiones graves como la muerte. Acá en esta comunidad tenemos uno de los casos muy comunes que tienen que involucrar a las empresas, tanto como lo son la Poderosa en Patás, como lo son acá la empresa Marsa. ¿Qué pasa? Pues la doctora Rosa Sánchez nos habla de cómo en nuestra comunidad 7 de los trabajadores terminaron asesinados debido a ¿qué? A uno de los movimientos de la delincuencia muy comunes acá, que es el nombre de parqueros, que está compuesto por los extranjeros.
Aparte de eso, también aparecen 3 heridos en lo que es toda nuestra comunidad. Incluso ella menciona que si seguimos este paso, literalmente toda esta comunidad se va a convertir en un tierra de nadie. Ahora, por el lado de laboral, nos estamos refiriendo a cómo las empresas están siendo perjudicadas y por qué hablar solamente de empresas grandes y no de las más pequeñas, como son pequeños negocios. Pues actualmente, con la llegada de extranjeros a nuestra comunidad, está que aumenta mucho lo que es la extorsión, que ahorita hasta un simple negocio se está volviendo algo tan común. ¿Y cómo está afectando esto? Pues digamos que la delincuencia está que incluso roba productos, por ejemplo, lo que es el transporte del mineral que realiza Marsa. Hay algunos grupos delictivos que le roban este mineral para ellos venderlo al doble de precio. ¿Y qué es lo que hacen las autoridades mayores, como por ejemplo los que serían los pertenecientes a la República? ¿Qué es lo que hacen? Nada, a ellos no les importa. O sea, acá están esperando a que a nosotros nos estén asesinando o qué, para que se involucren en lo que son las poblaciones menores. Excelentes puntos, Jordan, es exacto, ¿no? ¿Alguien puedes comentar algo más? Respecto a lo que hablaste, Jordan, muy importante, ¿no? Como habíamos también mencionado sobre las prostitutas, también pienso, no tanto en ellas, pero también en sus hijitos. ¿Por qué? Porque la mayoría no van al colegio. La mayoría se quedan encerrados en sus casas porque ellas salen a trabajar y ellos se quedan desamparados prácticamente. A veces no reciben comida, peor la educación, mueren de frío en esas discotecas. Porque incluso hay casos donde los niños están acostados en sillas durmiendo mientras pues, las chicas están haciendo lo que es su trabajo ilegalmente. También, como había mencionado acerca de la extorsión, ahora entramos a otro caso que se da en nuestra comunidad de Yacuabamba, que son los cupos. Desde mi perspectiva, yo, por así decirlo, también en las matanzas no lo siento tan grave. ¿Por qué? Porque no fue un familiar mío. Pero me aterroriza, me deja los fríos pensar que me puedan matar. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Mary? La chica que está viéndose, hija de Don Tinoco, que lamentablemente falleció. Ella se desmaya cuando por sí menciona la palabra papá, incluso es un poco sensible, ¿no? Y a ella le afectó mucho. Entonces, no es solamente de que por si es familiar lo va a sentir demasiado. Ahora, en los cupos, yo lo digo porque un caso de mi familia que por sí mismo llegan a averiguar sobre mucho de la vida de algunos. ¿A qué se basa en esto? Por ejemplo, incluso el profesor Loya nos había comentado que cuando él va a Trujillo no va con su camioneta o con la combi que tengo o la Fortuner, no sale a Trujillo con eso. ¿Por qué? Porque si los extorsionistas lo ven, dicen, ah no, mira, él tiene un carro, él tiene una Toyota, ya te ve quién es, cómo se llama y listo. Ya te tienen que tu familia, tus hijos, tu casa, donde vives y te mandan los avisos. Pongo también un ejemplo de la señora Berry, una comunera de acá, que recientemente hace 2 años le echaron una bomba a su casa por no pagar un cupo que fue de dólares. La señora se había asustado demasiado porque llegó cerca a su cocina y gracias a Dios ese día no se encontraba ni ella ni su familia. Había salido a una de las zonas turísticas que fue Yurayacu. Cuando ella regresó, pues al ver su casa, ella se sorprendió, ¿no? Porque estaba todo en llamas por la bomba, por el explosivo que se dio. Y pues los cupos tienen marcas como cuáles, las pumas, el jaguar, la serpiente, y están colocados en algunos carros, incluso en casas, o como en tatuajes que lo usan otras cientos de personas. Excelentísimos puntos que el experto nos acaba de dar de las consecuencias. Elizabeth, te doy la palabra. Complementando lo que tiene que ver con la salud, bien había dicho Jordan, que nos afecta física y psicológicamente. Y justamente vinculándolo con algo que había mencionado mi compañera aquí, es el shock que le genera a este estudiante, yendo a pensar en lo que le pasó a su papá, le dejó daños psicológicos prácticamente de por vida, ya que ella siempre va a tener este trauma de lo que le pasó a su papá, un ser muy importante de su vida y muy influente en su respectivo aspecto psicológico. Como bien había mencionado Jordan, esto afecta demasiado del aspecto psicológico para la salud porque nos deja con traumas. A ella nada más que su hija la dejó con traumas. Imagínense a nosotros
que nos llegara a pasar algo similar. O las víctimas que habían mencionado todos, ¿qué traumas no les habrá dejado? Quizás a algunos no les haya ocurrido la peor desgracia que es la muerte, pero sí les dio ese miedo de llegar, que les vaya a pasar la muerte, lo cual les deja demasiados traumas, demasiado miedo, y a nosotros nada más. Imagínense a las personas externas que como bien había mencionado anteriormente, piensan que patadas nada más es muerte y dejan de perderlo y pierden lo que realmente es, que es un lugar bello, que tiene muchas características por conocer. Por ejemplo, como bien había mencionado allí, el centro Yugayaco, un centro muy bonito para pasar en familia, y sin embargo llegar a tu casa y que te den este post-trauma de que apenas entres hay una bomba. No estaba muy seguro desde mi perspectiva si era la lacrimógena o era otro tipo de bomba, pero qué miedo a mí profundizaría que después de haber pasado un hermoso día con mi familia hay una bomba dentro de mi casa. Imagínense la peor desgracia que me pudo haber pasado, y ahora ya no puedo estar contando mis logros o mis éxitos a cualquier tipo de persona porque todo ya se empieza a rumorear y prácticamente vende en mi cabeza, incluso mis familiares, como bien había mencionado Taira, el caso de Dani Loco, que lo que más a mí me impactó en este caso fue que los asesinos fueran adolescentes, y un aspecto muy importante que considero es la educación, y que estos adolescentes hayan llegado a este caso, yo creo que principalmente por eso, por la educación, porque la educación es algo muy importante que nos centra, nos hace parte de la sociedad y nos ayuda a ser buenas personas dentro de esta, y que ellos hayan sido asesinos siendo jóvenes de nuestras edades prácticamente es algo muy doloroso para mi persona, que deja bastante que pensar, ¿verdad, Jimena? Sí, Elizabeth, impactantes puntos de vista que hemos podido analizar hoy en esta actualidad. Ahora, ¿cuáles son las medidas que han establecido las autoridades con el fin de tratar de finalizar y de llegar a afrontar la violencia criminal a nivel provincial o regional? ¿Y cuáles son algunas de las propuestas de solución que nosotros podemos implementar desde nuestras propias aulas de cada institución educativa para la tranquilidad pública? Andrea, te doy la palabra. Lo que nuestras autoridades han propuesto sería la construcción de un centro de videovigilancias, vehículos y el mejoramiento de casetas para el personal de seguridad. Lo que están haciendo actualmente serían las declaraciones de emergencias y el patrullaje obligatorio. Con respecto al centro que ellos planean hacer, tenemos que ejecutarlo, tenemos que pedir que lo ejecuten del mayor tiempo posible, ya que estamos por finalizar el 2024 y aún no vemos resultados. Y siempre recordar que un hecho vale más que 1000 palabras. Las propuestas que han integrado nuestros estudiantes de la institución educativa serían la ejecución de actividades extracurriculares para que nuestros estudiantes, en vez de estar pensando en hacer actos delictivos, se pongan a realizar cosas que les gusten. Y también dejar en claro que lo principal es trabajar todos en equipo, ya que unidos siempre podemos lograr todo lo que nos propongamos. El trabajar en equipo es la reafirmación de lo poderosos que somos todos nosotros juntos. Gracias. Muy bien, Andrea. Hemos podido notar que aunque nuestras autoridades intenten, son más las palabras que los hechos, ¿no es cierto? Y es un tema muy integrante ante todos nosotros. Taira. Bueno, complementando lo que dijo Andrea, a decir verdad, muchos de los políticos actualmente son bastante de hablar y decir, por ejemplo, vamos a implementar mejoras en los centros educativos, en los centros de salud, vamos a mejorar la seguridad para ustedes los ciudadanos, pero lamentablemente todo esto quedan en promesas en el vacío, porque nunca cumplen nada de esto, exponiendo a todos los ciudadanos a los diferentes riesgos, la pérdida de interculturalidad, la discriminación, las extorsiones, los robos, incluso llegando a la muerte por culpa de estos, por culpa de que en realidad no cumplen con aquellas mejoras que dicen que van a implementar, por culpa de que la seguridad en realidad no es algo completamente eficiente. Y es más, por más que se instalen pequeños sistemas, como por ejemplo que son los toques de queda que hay en las comunidades, en algunas, lamentablemente no es suficiente, porque incluso los crímenes ahora se hacen a la plena luz del día, ya no esperan que sea de noche, ya no esperan que sea de la madrugada. Si es por ello, robaron a cualquier hora, porque actualmente al haber la seguridad que
que hay en la corrupción, ya no les importa nada, porque con dinero fácil todo se arregla, tal cual se dice. Exponiendo así, y no solamente a nivel de lo que es la región o a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ya que esto cada vez se pone en peor, poniéndonos en peligro, tanto como ciudadanos, niños, mujeres, a todas las personas del alrededor, pero sin importarle claramente a las personas que tienen un mayor estatus económico. Excelente, experta Kaira. Es muy cierto lo que acabas de mencionar. Jordan, ¿quieres complementar con algo? Me parece muy importante lo que están que dicen tanto nuestros compañeros Taira como Andrea. Y si nos enfocamos más en lo social, ¿por qué no pensamos también en cómo se van a criar los más menores de edad? Si ellos van a vivir en una sociedad donde literalmente cada vez que salgas a la calle vas a salir con un temor, ¿cómo es que ellos van a lograr afrontar esto? Por eso es que de hecho en los últimos años también se ha aumentado lo que es el daño psicológico en los infantes. Y las autoridades casi principalmente lo que les importa es las principales empresas grandes es lo que les importa, más las empresas de menor estado, como lo serían pequeños negocios de abarrotes, casi no les importa. Y de hecho eso va principalmente su protección. Ellos le ofrecen protección y de hecho lo cumplen, principalmente autoridades y entidades que tienen un gran rango acá en la comunidad, más a entidades que digamos personas comunes, civiles, casi esto no les importa o solamente es para una promesa que nunca se va a cumplir. Muy cierto lo que acabas de mencionar, Jordan, y creo que todos estamos de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Así que hoy hemos podido apuntar puntos muy importantes sobre este tema. Ahora sí, pasemos a las comparaciones y relaciones entre los hechos de las violencias relatadas con los textos de la Hidra y con los acontecimientos a nivel local y a nivel provincial. Taira, ¿tú puedes comentar algo? Por supuesto, Jimena. Bueno, uno de los casos que tiene bastante relación con las huellas de la Hidra, específicamente el primer libro, es el caso que nos vino, que fue lo que pasó hace algunos meses, en el cual este de acá fue balanceado prácticamente y fue encontrado desangrándose tanto por ojos, nariz e incluso hinchado. Esto también tiene relación porque dijo en el primer libro de las huellas de la Hidra, porque es bastante similar al asesinato que tuvo Carlos Arroyo, ya que este igualmente al momento de retornar de su trabajo fue balaceado y terminando fue muerto. Esto teniendo la relación de que ambos al haber sido asesinados a tipo de arma blanca y también por un motivo en específico, porque en el caso de Don Tinoco, su propia mujer lo mandó a matar, dándonos cuenta que es verdad, poco le importa a las personas, no tienen conciencia con tal de obtener algo a cambio. Y es más, los propios asesinos fueron jóvenes que perfectamente podrían haber sido de nuestra edad o incluso un poco mayores, pero eso no quita el hecho de la falta de valores que tienen ellos, la falta que no le pudieron inculcar los de la sociedad o tal vez marginar o algo similar, provocando que lleguen hasta tal extremo. Luego, otro caso que tiene bastante similitud fue el robo que igual pasó hace algunos meses acá en el Totoral, también teniendo y manteniendo la relación con el primer caso, pero también se mantiene con la relación en el caso de los socios o incluso con esto lo que es la piedra del zapato. ¿Por qué? Porque esto de atrapar a aquel que fue el que lo lograron, lo atrapó la policía, pero ¿qué hicieron? A la semana lo liberaron porque pagó por supuestamente su pena, que ya se hizo cargo de todo, que no lo volvería a hacer y lo dejaron libre. Esto nos cuenta que nuestras autoridades en realidad no tienen la conciencia necesaria, son corruptos de igual manera, no les importa nada, solo quieren el dinero para poder abastecerse ellos mismos. Y no importa lo que le pasa a la sociedad, como comentó anteriormente Andrea, como comentó Jordan, al momento de que estábamos dando las soluciones, esto solamente nos lleva a perder la interculturalidad que tenemos, a provocar más miedos en nuestra sociedad, a provocar que poco a poco nos da miedo hasta salir a la esquina por el miedo que nos puedan robar o incluso asesinar. Porque la delincuencia, a pesar de lo frecuente que es actualmente, eso no quita que en el pasado no habría, ¿verdad?, no diferentes casos de delincuencia. Como es, por ejemplo, el atropellamiento que hubo entre los años 2012 al 2013, en el cual un señor completamente ebrio atropelló a un niño que variaba entre los 7 a los 8 años, completamente desangrado, y es más, incluso tengo familiares testigos ahí, conocidos, varios comuneros estando testigos y buscando atrapar a aquel criminal
que no se pudo encontrar hasta que no fue entre este año presente, el cual fue encontrado en Huamachuco. ¿Pero qué hicieron? Actualmente no sabemos nada de lo que ha pasado. Pueden que lo hayan liberado, puede que lo tengan encarcelado, no estamos completamente seguros. Pero lo que sí sabemos es que actualmente el dinero lo puede liberar de ser necesario, no importa la gravedad de su crimen, cuánto tiempo haya pasado. De ser necesario, ellos agarran y lo liberan por la codicia que tienen, la necesidad de obtener el dinero, la necesidad y la poca importancia que tienen hacia sus pobladores, hacia la gente que indefensa que son, se podría decir. Y si no fuera, aunque sea por los pequeños protocolos que tenemos, que son los toques de queda u otros, sería aún incluso peor por el hecho de que las personas o aquellos delincuentes actualmente no les importa ya si sea de noche, madrugada o plena luz del día. Ellos agarran y atacan, bien sea con arma blanca, cuchillo o solamente para el robo, y no les importa si en ese proceso muere la víctima, dándonos cuenta de la poca importancia que dan nuestras autoridades, incluso aquellos alcaldes, los presidentes e incluso nuestra presidenta de la República, que prefiere hacer conciencia de lo que fue un funeral a decir los diferentes casos que hubo, como los incendios forestales que hay actualmente a nivel de todo el Perú, dándonos cuenta que ya no hay suficiente conciencia social en la actualidad. Excelentísimos puntos que acaban de dar todos nuestros expertos. Todo lo que nos acaban de decir es para tomar conciencia de muchos puntos en los que podemos poder tomar en cuenta nosotros hoy en día. Jordan, ¿quieres comentar algo más? Ahora yéndonos a lo que es la lectura de Dormir en el Suelo, y también sustentado lo que dijo mi compañera Taira, es que todo ahora se mueve con plata, hasta incluso la misma salud se ha vuelto un ámbito lucrativo. ¿Por qué? Porque durante los años del 2019 y 2022, que fue la pandemia del COVID-19, los hospitales se convirtieron en un negocio lucrativo. ¿Por qué? Porque ahora solamente las personas de alta clase que tenían buenos recursos económicos podían asistir a esto. Una persona corriente y normal, literalmente la dejaban que se muera por la calle. También esto involucra con lo que es la Sutran, debido a que si bien ellos ofrecen multa, todo este tema, quieren mantener un buen, que no haya tránsito ni nada, por ejemplo, no realizan, mejoras en lo que son las carreteras ni en los caminos. Esto claramente es como que no les importa, solamente quieren multas, todo es parte de, quieren recuperar, como o recibir dinero, pero ¿qué hacen con ese dinero? Nada. Lo que acabas de mencionar es muy interesante. ¿Dónde está nuestra seguridad ciudadana? ¿No es cierto? ¿Quieres comentar algo más? Sí. Bueno, respecto a lo que abarcó Jordan, Taira y Elizabeth también, voy por lo que se dice. Dejemos de ver y escuchar que hay sangre corriendo por las carreteras. Bueno, en la lectura que yo había analizado sobre la muerte de Giles, yo lo voy a comparar con los casos que se dan en realidad. Ya se aproximan las elecciones. Como ya sabemos, los Giles entran en esa coyuntura. Ahora ya no es simplemente que te lo mandan por un documento, por un archivo. Ahora con una simple llamada te lo dicen que tienes que actuar, que tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, cuando no es así. Yo pongo ejemplo a mi profesora Olga, que justamente en una clase que estábamos dando, la llaman, que la estaban llamando insistentemente, y le comentaron sobre este caso. Y si, no puedo mencionar los diferentes nombres, pero por lo que analizamos, le dijeron que es por esta campaña que va a solicitar esto, quien esté cargo, en la cual ella no quiso, ya que tras esa junta directiva se venía un partido que ella ya conocía que tiene nombre por ser corruptos. Entonces ella dijo, yo sé lo que hay detrás de eso y no me quiero involucrar más. Pero se imaginan, ¿qué es el Giles? Hay energías. ¿Por qué? Porque si mi profesora le dice que no o de una mala manera les corresponde, prácticamente la mandan a matar o la extorsionan o prácticamente la obligan a que sí o sí esté en esa junta. Entonces, ¿en qué mundo está cambiando acá la política y nuestros derechos no se encuentran hoy en día? Ahora, es lo actuado bien y otros no. O sea, que como dijo también Andrea, son más las palabras que los hechos. Y eso es lo que se basa la muerte del Cumple. Excelentes palabras. Según lo que acabo de mencionar, ahora, ¿quién confiamos, no? Si todos están con la corrupción extraída.
caso de las huellas de la Hidra, que sería contra el Astio. Un caso similar que me comentó una docente es sobre las extorsiones que hay en las minas, ya que hoy en día no podemos realizar nuestras actividades diarias sin el miedo constante de que vengan y nos amenacen, que nos cobren dinero simplemente porque ellos quieren robarnos lo que nosotros hemos ganado con tanto esfuerzo. Tienes mucha razón, experta Andrea. Ahora, hoy en día existe mucho la corrupción. Elizabeth, ¿algo que complementar? Respecto a una palabra muy mencionada por parte de todos mis compañeros, política. En primer lugar, tenemos que aprender a diferenciar estos términos en lo que es ser un político y hacer politiquería, ya que son términos bastante diferentes. Y me hicieron recordar a una parte muy importante de las huellas de la Hidra, que es Juego de Tronos, donde anteriormente yo había mencionado los 3 casos de diferentes alcaldes. Y me hizo pensar, ellos están haciendo política o politiquería, porque la política es nacer del pueblo y servirle al pueblo. Es ser un líder, lo que somos nosotros, no ser un jefe, no ser un patrón, sino ser un líder, ser una persona que está por su equipo todo el tiempo, que está apoyándolo y no obligándole o mandándole. Mientras que la politiquería tiene que ver bastante con la corrupción y con lo que es algo mencionado por ahí, que es la obligación o la extorsión. Además me hizo pensar en un alcalde de Chile, que si mal no lo recuerdo, el cual se dice que fue amenazado por bruja. Como se sabe, la brujería es un aspecto muy recurrido en las ciertas zonas de la sierra. Y sin embargo en Chile se dice que, como por ejemplo el primer caso que había mencionado, que era del señor Manuel Vigo, un alcalde bueno y honesto, al igual que este alcalde que estaba en Chile, el cual fue amenazado por brujas de hacer ciertas acciones que él no quería hacer porque le estaban obligando a hacer cierta construcción y él se negó, dijo que no quería hacerlo porque él tenía ese dinero que ellos querían para otras actividades que estaban destinadas al pueblo de Chile. Y sin embargo, lo que hicieron esas brujas es amenazarlo de muerte, y él con ese miedo y ese trauma y ese trauma que le dejaron, él tuvo que reemplazar a alguien que esté en la alcaldía en vez de su lugar, porque imagínate que te amenacen de muerte, simplemente por tratar de hacer un cambio. Es algo bastante lamentable y nos toca vivir con la cruda realidad de los líderes políticos, a los cuales ni siquiera se puede llamar líderes. Muy buenos puntos de todos ustedes. Muchas gracias por su... Sí, le damos la palabra. Y para recalcar algo que estamos dando por obviado, la envidia es el principal motivo por el cual se cometen estos crímenes, recordando que el principal enemigo de un peruano es otro peruano. Excelentes puntos de vista. Ali. Claro, Andrea también mencionó la envidia, al igual que la ambición, el querer más y más y más y más, al querer sacar de algo que ya se está acabando, pero se sigue aumentando, ¿no? Entonces la ambición también es un tema muy principal, ya que hoy en día se están dando muchas matanzas y sobre las bandas criminales. Excelentísimos temas de todos. Taira. Bueno, complementando las dos opiniones de mis dos compañeras, en las cuales yo estoy completamente de acuerdo, pero hay dos cosas importantes también que las personas estamos omitiendo, y es por culpa de esto que también se genera: la falta de la ética y de la moral, que las personas no tienen lo suficiente conciencia, no tienen la capacidad de ponerse en el lugar de las otras personas, de cumplir con todo aquello que prometen y solamente lo dejan tal cual como es en el vacío. De solamente, en vez de mejorar y buscar el avance del país, el avance y la mejora de nuestros derechos, de los valores, de ser una sociedad más unida y una sociedad que busca el desarrollo completo, solamente nos retrasan, nos ponen aquellas piedras en el camino que evitan que avancemos, y es más, solamente evitan y siguen buscando aquello que solamente nos va a llevar a la perdición, va a llevar a que la sociedad pierda todos sus valores, pierda todos sus derechos, pierda todo lo que han luchado los peruanos anteriores en un pasado, todo por el caño, tal cual se dice. Y simplemente también tenemos que recordar que si incluso la adolescencia actualmente, que está en un mundo de corrupción, robos, asesinatos, ¿qué será de la niñez entonces en un futuro? Van a crecer en ese ambiente sin ética y sin moral, perdiendo aquellos valores que supuestamente hacen a una sociedad una sociedad.
Comparto con todos los puntos de vista de mis expertos y ahora sí, ya no tienen algo que decir. Siguiendo con lo mismo, que estoy de acuerdo con la opinión de mis tres compañeros, es también, ¿qué acaso están esperando las autoridades para hacer algo con la sociedad? O sea, que están esperando que esta sociedad se derrumbe o ya no tenga ni siquiera valores y, o sea, no se convierte en una tierra que no va a tener nada, no va a tener ni derechos, ni valor ni ética, por último. Por otro lado, también la juventud, ¿qué va a seguir con ellos? O sea, no se sabe si ellos van a seguir acaso estos pasos que claramente no es nada bueno. O sea, ¿acaso van a volver asesinos o saben por tener un poco de dinero o algunas cosas que les faltan? ¿Acaso se van a ir por el robo y no van a saber nada de lo que es el trabajo, que es uno de las claras bases de lo que es la sociedad? En conclusión, el análisis de la criminología nos ha permitido comprender la complejidad de los fenómenos delictivos y la necesidad de abordar desde una perspectiva multidisciplinaria. Este coloquio ha sido en especial un espacio enriquecedor para el intercambio de ideas y conocimientos sobre la criminología. Es fundamental que nosotros como líderes y lideresas sigamos investigando y debatiendo sobre este tema para construir una sociedad justa y segura. Para ello, recordando de todo lo que hemos hablado, vamos a tocar temas muy importantes sobre 5 jóvenes ventaminales continúan desaparecidos tras ir en busca de un trabajo nuevo en Patás. También el caso de nuestro comunero de Yacuabamba, el caso de nuestro señor Tinoco, un caso muy revelante en nuestra comunidad que sucedió en este año. También el caso donde dice que se busca a un Oscar Luis Torres Sánchez y muchas cosas más. Y también todos estos casos lo hemos podido analizar y ponernos al día para mantenernos informados y difundir. Lo podemos encontrar en Patás al Día, TV Noticias, N Noticias, Noticias Patás y La Exitosa. En ellos también podremos encontrar muchos casos como el de que nos sucedió en nuestra localidad de Yacuabamba, donde agarraron a los que mataron al señor Tinoco. También trata sobre la poderosa los ronderos. Los ronderos es una autoridad que nos ayuda a poder contribuir con la criminología. También pudimos analizar sobre el sicario que acabaron de matar en un yacuabambino en la ciudad de Trujillo. Todo esto es reflejado alrededor de nuestra libertad y a nivel nacional y de nuestra comunidad. Así que nosotros pongamos conciencia y hagamos para que nuestro lugar sea más seguro y justo. Por eso, los líderes mariateguistas les dicen: Añay Shongo Patacino,